esto, trabajando, digo yo, porque eh, todos los días le digo a los niños, hemos trabajado en esto, pero hemos venido estudiando hace ya un tiempo temas relacionados con la honestidad. Y el tema que revisaremos hoy se llama Rompe el silencio. Este es el último tema de esta serie que hemos visto a lo largo de este último mes, la honestidad. Este es el último. Ya la próxima semana ya vamos a comenzar con otra serie de temas nuevos. Entonces, les voy a compartir la introducción. Y aquí en la introducción podemos ver de que si bien el silencio en algunas oportunidades es necesario y quizás también valioso, no es así en el momento en que buscamos esquivar la verdad, ¿ya? Cualquier intento que hagamos por escondernos de Dios mediante nuestro silencio o quizás la mentira, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, es necesario que nos hagamos esta pregunta. Si podemos creer que Dios no notará nuestro pecado o nuestro esfuerzo por esconder nuestras faltas. Para responder esta pregunta, las voy a invitar a que revisemos en las Biblias, bueno, lo tenemos aquí, Marcos 9, versículos 33 y 34. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Para poner un poquito esto en contexto, estamos hablando de el Señor con sus discípulos, que ya se trasladaban desde otro pueblo hasta acá y habían llegado a Capernaum. Y el Señor en el camino se dio cuenta de que sus discípulos venían discutiendo entre ellos, venían con una disputa, dice aquí, ¿qué disputabais entre vosotros? Y por eso les pregunta, ¿qué era lo que venían discutiendo en el camino? Pero sin embargo ellos, dice el versículo, que callaron. Porque lo que venían diciendo o discutiendo entre ellos es quién de ellos era el más importante, quién era el mayor entre ellos. Y cuando el Señor les pregunta, ellos omiten esta información, ellos guardan silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Porque sabían que lo que venían conversando no era de edificación, ¿ya? No era algo relevante, no era algo que iba a ser quizás bien visto ante los ojos del Señor. Eh, Incluso más abajo en el versículo siguiente, el Señor les dice de que quien quiera ser el mayor va a ser el último, el que sea el último, el que, el que pueda servir a los otros. Recordemos que el Señor en su palabra dice, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Entonces es lo mismo que él esperaba de aquel que quisiera ser el mayor, que tendría que ser finalmente el que estuviera en el último lugar. Entonces, si nos damos cuenta que el Señor les responde esto, es porque el Señor tenía claridad de lo que ellos venían conversando en el camino, pese a que ellos lo ocultaron. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿por qué si el Señor sabía lo que ellos venían conversando, se los pregunta? ¿Por qué les pregunta qué conversaban ellos o qué disputaban en el camino? Y lo que quiere hacer en esta situación el Señor es darle la oportunidad a sus discípulos de limpiarse, de renovarse, de andar en la misma luz que andaba él, ¿ya? Sin embargo, ¿qué hacen estos discípulos? Se cierran y evitan decir la verdad, ¿ya? O sea, omiten esta información que él les estaba solicitando en ese momento.
Entonces, yo quiero que revisemos brevemente la diferencia entre mentir y omitir, que fue lo que hicieron los discípulos, porque los discípulos no mintieron, simplemente no dijeron lo que se les estaba preguntando, o sea, omitieron. Según lo que dice la Real Academia Española, eh, mentir es decir deliberadamente, o sea, con intención, lo contrario de lo que se sabe. Se cree o se piensa que es verdad, con el fin de engañar a alguien. Y una segunda definición es conducir al error o a un razonamiento falso. Bueno, todos tenemos claro lo que es mentir, ¿cierto? En cambio, omitir dice que es dejar de decir o consignar una cosa voluntaria o involuntariamente. Y una segunda definición es una falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa. ¿Ya? Si lo revisamos así, podríamos decir que son cosas diferentes, pero cuando estamos hablando de una verdad, el ocultar esa verdad finalmente se traduce en lo mismo que mentir, ¿ya? Porque no estoy haciendo visible algo que debiera hacerlo, ¿ya? Vamos a continuar. Y para eso las voy a invitar a que leamos otros versículos para que hagamos una comparación. Aquí nos encontramos con Génesis 3, versículos 8 y 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Para que contextualicemos esto corresponde al momento posterior en que la serpiente había tentado, ¿cierto?, a Eva y que finalmente ella instó a Adán a comer del fruto prohibido, ¿cierto?, esa manzana, supuestamente. Sabemos que si revisamos el pasaje, dice que ellos oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto. Entonces estamos entendiendo aquí que en el lugar en que ellos se encontraban, Dios también estaba. Es decir, que ellos tenían una relación directa con Dios, lo podían ver, podían tener un contacto personal con Él, ¿ya? Y sabemos que Dios había puesto a disposición de ellos todo lo que había en el Edén. Sin embargo, había una sola restricción que era probar del fruto de este árbol que estaba situado en un lugar en particular. Entonces, ellos finalmente toman la mala decisión de ir en contra de esta regla y cometer esta falta. Por lo tanto, ellos sabían que estaban en una condición opuesta a lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se esconden. Aquí dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Más el Señor dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios tenía claridad de lo que había sucedido, ¿ya? Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Quisieron esconder esta falta, escondiéndose ellos de la presencia de Dios. Y quizás muchas veces nosotras hacemos lo mismo en nuestras vidas. Nos escondemos de la presencia de Dios cuando cometemos faltas, cuando hacemos aquellas cosas que somos conscientes que no son agradables ante los ojos de Dios. Quizás también tomamos esta actitud que tomaron Adán y Eva, de escondernos, de alejarnos de Dios, de dejar de buscar su presencia, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener claridad de que Dios ya está al tanto
de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Si comparamos a Adán y Eva con lo que hicieron los discípulos, podemos darnos cuenta de que ellos no fueron los primeros que trataron de esconder su pecado, ¿ya? Sino que ya antes lo había hecho Adán y Eva, quienes hicieron el mismo intento fallido. ¿Fallido por qué? Porque Dios ya todo lo sabía. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que podamos salir o no caer nuevamente en situaciones como las vividas por los discípulos o por Adán y Eva? La clave es la honestidad. La honestidad, como lo dice aquí en el título, vence al engaño. Ese engaño que nos puede hacer el enemigo, como lo hizo con Eva, a través de la serpiente, ese engaño que nos hacemos nosotras mismas cuando pensamos que nuestra falta quizás no sea vista por Dios o quizás no tenga el peso que podría tener, el engaño que nos hacemos cuando lo ocultamos en ese tiempo de intimidad que tenemos con el Señor, cuando oramos, por ejemplo, y le presentamos quizás nuestras necesidades, nuestros dolores, preocupaciones, le agradecemos por muchas cosas, pero omitimos esa información, omitimos esa falta que Dios ya sabe que está en nuestro corazón, en nuestra vida, y Él espera que apliquemos esta honestidad, esta transparencia, ¿ya? Lo mismo que en el versículo anterior, cuando Dios le dice, ¿dónde está a Adán y Eva? Lo que hace Dios es darles la oportunidad de que sean honestos y presenten su falta ante Él, ¿ya? Aquí tenemos dos versículos que es importante que leamos y revisemos porque tienen relación con la importancia de tener la honestidad siempre presente en nuestro corazón. En Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí podemos ver cómo con claridad el Señor nos dice, todo aquello que pudiese estar escondido, en algún momento ya no lo va a estar. Que todas las cosas que están en lo oculto, en algún momento se van a saber. Y el Señor lo dice en su palabra, la verdad sale a la luz, ¿ya? Hoy día mismo lo estamos viviendo constantemente. Esta semana yo escuchaba la noticia de una agrupación de hackers que ingresa a las cuentas personales de la gente y saca a la luz información que de la cual se entera todo el mundo. Y así como estamos hablando de algo que es muy macro, quizás a nivel personal también, las cosas que vivimos y que pretendemos mantener guardadas en secreto o escondidas, tarde o temprano también se descubren. Por eso que es importante siempre movernos a través de la verdad, movernos a través de la honestidad. Luego en Hebreos, me faltó decir una cosa, que aquí en Lucas 12:2, cuando el Señor menciona esto en su palabra, lo dice en relación a la hipocresía de la que le hablaba a los discípulos, con la que se, se, se veía en la vida de los fariseos, ¿ya? A raíz de eso, cuando él les hablaba de la hipocresía de los fariseos, ¿cierto? De la levadura, Jesús hace mención a esto. Y ahí es donde él dice que nada encubierto va a permanecer así, sino que será finalmente descubierto. Y en Hebreos 4:13
dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si analizamos bien, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, toda su creación o nada de su creación está oculto ante él, ¿ya? Todo es manifiesto. Y nosotras somos parte de esa creación, ¿ya? Nosotras somos parte de la creación de Dios. Fuimos creadas por Él. Por lo tanto, nuestra vida también está ante sus ojos. Él está también pendiente de nosotras como personas, ¿ya? Y luego dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que no podemos ocultar nada ante Dios, porque Él conoce todo lo que sucede en nuestra vida. Es solamente Él quien conoce los pensamientos de nuestro corazón. Toda nuestra vida está expuesta a su mirada. Por lo tanto, nuestra vida vendría siendo para Él como un libro abierto. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿tenemos que confesarle a Dios todo lo que hacemos si Él ya lo sabe? ¿Tenemos que hacerlo? Pues sí, porque en la última línea dice que las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios Padre espera que demos cuenta de todas esas acciones. Así como le contamos las cosas buenas, Él espera como Padre que también le contemos aquellas que no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Porque en su fidelidad, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Lo que Él quiere es que rompamos el silencio, como lo dice el título de este tema, y que podamos admitir nuestras faltas o nuestras actitudes pecaminosas. Quizás Él pueda mandar a uno de sus siervos a confrontarnos, ¿ya? Puede ser nuestra líder, puede ser algún hermano en la fe, así como lo hizo Jesús con sus discípulos. Quizás puede hacerlo Dios de esa manera y muchas veces no nos damos cuenta en el momento y nos podemos molestar, pero tenemos que tomar conciencia de que Dios busca la forma de darnos esa oportunidad, ¿ya? De, de confrontarnos con nuestras faltas, ¿ya? Eh, y quizás puede permitir que a través de eso suframos las consecuencias de nuestro pecado, así como le pasó a Adán y Eva, que teniendo todo a su disposición, tuvieron que pagar la consecuencia que ya sabemos, ¿cierto? El hombre trabajar para obtener el pan y la mujer sufrir dolores de parto quizás mucho más grandes de los que Dios tenía pensados en ese minuto para la mujer. Y otras cosas más que aparecen en esa lista. Y también Dios puede buscar eh, que podamos experimentar la profundidad de su amor y de su misericordia. Recordemos también que Dios fue misericordioso con Adán y Eva, porque aún así, con esa gran falta que ellos cometieron, Dios les permitió seguir viviendo y les dio las herramientas para hacerlo. Incluso ellos sintiéndose o encontrándose desnudos a sí mismos, en unos versículos más adelante les dice que les entrega vestimentas, ¿cierto? Hechas con pieles. Entonces la misericordia de Dios es grande para con nosotros, porque pese a nuestras faltas, Dios está dispuesto a darnos su ayuda, a darnos su perdón y hacernos crecer a través de esta confrontación a la que Él nos expone con nuestras faltas. Bueno, y sea cual sea la manera en la que Dios llama nuestra atención, la mejor respuesta
que podemos tener hacia Él es la honestidad, ¿ya? Ser honestas, primero con nosotras, reconociendo nuestras faltas, y luego con el Señor. La honestidad sobre nuestros pecados abre la puerta para que experimentemos la gracia sublime de Dios. Tenemos que pensar que Dios es santo y que su justicia requiere una santidad que nosotras o nosotros como seres humanos o nuestra humanidad no tenemos, ¿ya? Las exigencias de la justicia de Dios han sido satisfechas no por nuestra santidad, sino que por el sacrificio que el Señor realizó en la cruz, poniéndose Él en nuestro lugar, ocupando Él el lugar que nosotros deberíamos haber tenido en el pago de nuestros pecados, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentarnos ante Él y presentarle a Él con sinceridad, con transparencia nuestras faltas? Es necesario entonces que podamos limpiarnos ante Él. ¿Cómo lo logramos? Mediante el arrepentimiento y mediante la confesión de pecados. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener esa pureza que el Señor nos ha dado. Bueno, queridas damas, este es el tema que yo les quería compartir hoy día. Les voy a mostrar las preguntas que tenemos para posteriormente reflexionar en cuanto a este tema. La primera dice, ¿por qué crees que Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, en lugar de decirle que había visto todo lo que había hecho? La segunda pregunta es, ¿qué nos enseña esto acerca de la manera en que Dios trata con nosotros cuando hemos pecado? Y la tercera es, ¿qué decisiones tomas a partir de ahora a raíz de las lecciones aprendidas? Las invito entonces a que tengamos un tiempo de oración. Así que allí, en el lugar en el que usted está, la invito a que podamos ponernos en esa actitud de reflexión, de adoración y conversar con de lo que hoy Él nos ha hablado. Precioso Dios, nos presentamos ante ti, Señor, para que seas tú, Señor, ayudando a examinar nuestro corazón, que podamos revisar, Señor, aquellas faltas que quizás hemos dejado escondidas en alguna parte, Señor, y no te hemos presentado, Dios. Te presentamos a ti, Señor, nuestro corazón, Dios. Queremos presentarnos de una manera transparente, Señor, honesta, Padre Dios. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Que podamos en esta tarde, Señor, ponernos a cuenta. Purifícanos, Señor. Y nos ayude Límpianos. a encontrar aquella falta, Dios, que he dejado guardada y que no he confesado, Dios, que no he puesto delante de ti. Y no he querido reconocer, Señor, como una falta. Señor Jesús, ya no quiero ser. Así es, Señor, queremos
tener cambios, Dios, en nuestra vida. Queremos, Señor, que cada día pareciendo más poder ir teniendo, Señor, esa que pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Así es, precioso Señor. Hay cosas, Dios, en nuestro corazón que necesitan un cambio. Nada Porque todo lo que hay Señor, de ti, de tu presencia, de tu omnisciencia. dentro de mi corazón, Papito Dios. Nada es ajeno, Señor, a tu grandeza, Dios. Nada es, Señor, nada se puede esconder, Dios, a tu mirada, Señor, a tus ojos. Queremos, Padre Dios, buscarte, Señor, con honestidad. Queremos, Señor, ser renovadas, Dios. Haga su propia oración. Preséntele su corazón, Papito Dios. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, Dios, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras obras a diario, Señor. Que podamos, Papito Dios, ser lo que tú esperas, Señor, que sea, Dios. Que podamos, Señor, cada día parecernos un poquito más a nuestro Señor Jesús, Dios. Gracias, Padre, por todas las cosas, Señor, que tú nos hablas, Dios, en cada reunión. Gracias, Dios, por confrontarnos, Señor, con nuestras faltas. Hoy nos invita, Señor, a no escondernos más, sino que a dar la cara, Señor, sino que a presentarnos ante ti, a arrepentirnos, Señor, y confesarte nuestros pecados, Dios. Porque contamos, Señor, con tu misericordia, contamos, Señor, con tu perdón, con tu dirección, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tan grande es tu amor, Dios, tan grande es, Señor, que nos permites, Dios, poder remediar, Señor, poder ser disciplinada, Señor, con el amor, Dios, que te caracteriza. Gracias, Padre Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, Papito Dios, hoy día reunirnos, Señor, en tu dulce y santa presencia, Padre amado. Amén y amén. Esto fue como un aterrizaje forzoso, porque no se quedó detenida la canción y yo no sabía qué estaba pasando. Así que bueno, les pido disculpas. Aquí tengo un cartel delante mío que dice: los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. Pero no tengo nada más abierto, esto es pura señal de internet. Pero se escuchó todo el tema bien, lo único fue la canción que se detenía, pero del resto se escuchó muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ya. Yo quería decir algo. Dígame.
Pero no es una pregunta. Quería darte las gracias porque estaba muy bonito el tema, muy bueno y una buena enseñanza nos dio a todos, la honestidad y ser fiel a Dios. Así que eso nomás quería decir. Gracias a Dios. Muy lindo el tema. Adiós. Sí. Gracias Eso, a ti. gracias a Dios porque Él se preocupó de hablarnos durante todo este mes sobre la honestidad y hoy día era el último temita que correspondía a esta serie. Así que, como decía yo en la oración, que pudiéramos guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Porque a veces se nos pasan cosas, ¿cierto? O las mentiras chiquititas, o el callar algunas cosas que son importantes, o no, ¿cierto? Eso. Mentira, tío. Mentirita piadosa. Bueno, Berito, muchas gracias. Gracias a todas. Me gustaría que pudiéramos contar testimonio o dar gracias. No sé quién quisiera comenzar dando gracias o contando testimonio. Puede levantar la manito así. Y doña Blanquita, vamos a empezar con doña Blanquita y luego sigue María Julia y ahí seguimos abriendo el micrófono. Doña Blanquita tiene que habilitar su micrófono. Ahí. Ahí está. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Melissa, se escucha. Ya, bueno, yo quiero darle gracias a Dios por estar en esta reunión, ya que el domingo no pude estar, y darle gracias al Señor también por el tema, porque resulta que el tema en realidad estuvo muy interesante. Tenemos que ser bien honesta en todo, especialmente con el Señor.